Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Muy bien, llegando al final de este sexto mes del año, mes dedicado al Sagrado Corazón, que Él esté siempre y con todos y cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigas y amigos oyentes de Radio Fe Latina. En este espacio, a la luz de la palabra, estamos llegando al final de este mes de junio, y el Sagrado Corazón de Jesús, que es aquel que vela por nuestras heridas, nos acaricia, nos da la ternura de un corazón que sana, que limpia, que restaura, que acompaña, que abriga frente a tanto frío climático y que da la posibilidad de ponernos de pie y seguir adelante. Que tengamos siempre presente aquella oración tan sintética como contundente: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, para ponernos en su presencia, para ponernos en sus manos y dejarnos acariciar por esas manos tiernas de ternura, comprensión y amor. Así estamos llegando entonces a concluir este sexto mes del año. Nos está convocando este domingo, 13º domingo durante el año, 27 de junio de este año 2021, donde compartiremos, como hacemos habitualmente, a la luz de la palabra, este espacio que intenta ser una puerta abierta a prepararnos para compartir juntos la fiesta dominical, la fiesta de Jesús, presente tanto en su palabra como en la Eucaristía, y con la generosidad que semana tras semana nos permite disfrutar y disfrutarlo el señor Miguel Carreras, nos enseña, nos marca pautas, el camino para llegar preparados a esta fiesta litúrgica. Nos convoca entonces, como decíamos, este 27 de junio de este año 2021, 13º domingo durante el año, en donde la liturgia nos está proponiendo el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y, dirigiéndose a la multitud, preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado?
seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fueron a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 13º domingo durante el año, 27 de junio de este año 2021. Sobre este texto va a ser las semanales, generosas y abundantes consideraciones, preparándonos para la fiesta dominical desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, que seas muy bienvenido, y el gusto que haya llegado este día para reencontrarnos contigo en las reflexiones, en los comentarios, en las consideraciones, con Silvia Patricia, vital, importante, en la operación técnica. ¿Cómo va? Bienvenido, Miguel. Gracias, Fabián. Va muy bien, como de costumbre. Y es un gusto encontrarnos con vos y con Patricia. Los tres somos un equipo, los tres colaboramos en la medida en que la colaboración, como nos enseñó el Señor, somos una comunidad, ¿no es cierto? Cada uno cumpliendo un rol y todo al servicio de aquello que el Señor nos enseñó, que es la palabra de la vida, para la vida en nosotros y para la vida en todos aquellos que escuchan esta palabra, que no es nuestra, sino del Señor que nos enseñó todo. Fíjate vos, es interesante, como todas las cosas que nos da la Escritura, por supuesto, este pasaje, qué importante, ¿eh? Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué interesante? Mira, primero te quería hacer un interrogatorio a vos, Fabián. Sí, por supuesto. A ver si me permitís. Entonces, te voy a hacer una pregunta. A ver, porque estamos más acostumbrados a preguntar que a responder. Claro, pero bueno, sí. Vamos a ver cómo nos va. Yo estoy en preguntón hoy. ¿Vos recordás cuántos eran los hijos de Israel? ¿Los hijos de Jacob? Los hijos de Jacob, Sí, era una descendencia numerosa. claro, pero literalmente los hijos de él Las 12. eran 12. ¿Y los apóstoles del Señor cuántos eran? 12. ¿Qué edad tenía Jesús cuando sus padres lo llevaron al templo para el día de la Pascua? Era un niño, ¿no es cierto? Y cuando volvían, en grupo, en columna, tenían la costumbre siempre de volver todos juntos a la ciudad de donde procedían para ir a Jerusalén. Notaron José y María que el niño no estaba. Volvieron para atrás, lo encontraron en el templo de Jerusalén, preguntando a los escribas, doctores y sabios de la ley. Era un niño. ¿Te acordás qué edad tenía? 12 años. 12.
Vamos a ver ahora un pasaje que nos narra aquí el Evangelio de Marcos. Hay una señora que tiene un padecimiento serio, se la suele llamar la hemorroísa, sí, padecía flujo de sangre. ¿Sabes hace cuántos años que estaba padeciendo la enfermedad? 12 años. Ajá. ¿Y vos te acordás qué edad tenía la hija de Jairo? Cuando Jairo le pide a Jesús que vaya a imponerle las manos porque su hija está a la muerte o está muerta. Sí, también estaba en esa edad, 12 años. 12 años. Qué coincidencia, ¿no? Sí. El 12 parece ser un número que tiene su importancia y hay que analizarlo y verlo desde el punto de vista teológico. Uno diría, bueno, desde el punto de vista cronológico también, sí, ¿por qué no? Pero hay una intencionalidad en todo esto. Y la intencionalidad siempre de parte del Espíritu Santo. Hay que leer espiritualmente lo que fue escrito espiritualmente, porque es para nuestra edificación espiritual, porque el Espíritu de Dios da testimonio con nuestro espíritu. Entonces el Espíritu procedente de Dios nos guía a la plenitud de la verdad y nos recuerda todas las cosas que nos enseñó nuestro Señor. Y ahora vamos avanzando, como van avanzando aquí, por ejemplo, todos los que en conjunto van a curar a la hija de Jairo. El que la va a curar es el Señor, pero el Señor va a hacer algunas cosas, fíjate, viene de la otra orilla. Recordás que viene de aniquilar la tormenta que puso en peligro la barca. Lo vimos el domingo anterior. En este domingo viene a la otra orilla. Vuelve a la multitud el Señor, que está ahí esperándolo. Y el Señor se queda junto al mar. Uno diría, bueno, ¿se queda otra vez el Señor en el mundo? Sí, a ver qué está pasando por ahí. Y se le acerca un señor, un jefe de la sinagoga, el lugar donde los judíos solían reunirse para interpretar la Escritura, para progresar en el conocimiento y discernimiento de la palabra. Y este jefe de la sinagoga se acerca a Jesús. Se ve que lo conocía, seguramente lo había escuchado, había visto los prodigios, los milagros que realizaba el Señor, y le pide que vaya a curar a su hija que está muriéndose. Va por convicción, va por necesidad. Este jefe de la sinagoga llamado Jairo va urgido, va como solemos decir habitualmente, como un manotazo de ahogado. Cualquier recurso será válido para intentar salvar a su hija. ¿Tiene alguna importancia cómo es que Jairo acude a Jesús? Y yo creo que acude a Jesús porque es el último recurso que le queda, porque seguramente otros recursos no han podido salvar la vida de su hija. A ver, Entonces, ¿podría ser tomado como una especie de manotazo de ahogado? Digamos, porque el jefe de la sinagoga que enseñaba, no sé si era muy, como decimos habitualmente, muy católica la relación con Jesús. Sí, pero de todas maneras yo pondría más bien que, más que manotazo de ahogado, es de parte de Jairo, así era su nombre, fe, un acto de fe. Y en eso vamos a poner nosotros el acento. Todos estos casos que vamos a ver acá tienen un contenido de fe que justifica el resultado final que se obtiene. Y la fe tiene que ser en aquel que es el autor y consumador de la fe. Por eso, si es el acto de fe, tiene que acudir el que tiene fe a aquel que es el que produce la fe, el autor de la fe en cada uno de nosotros. Ve a curar a mi hija, se está muriendo. Jesús ve eso. Claro, seguramente ve el rostro. Hacíamos una acotación nosotros el domingo pasado, Fabián. Decíamos, Jesús de pronto frente a alguien que se acercaba a él, según el relato del Evangelio siempre nos dice, lo miró y lo vio. Lo vio a Jairo acá. Vio la desesperación de Jairo, pero vio la fe de Jairo. Y el Señor va a ver a la hija de Jairo ahora. Va acompañado de 3 de sus discípulos. Fíjate vos. Bien, sí, esto, digamos,
¿A qué se debe? Hay una especie como de preponderancia, de preferencia para estos que los acompañaban, Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Hacía como una especie de preferencia, eran los mimados, eran los preferidos de Jesús, porque siempre ellos, los elegidos por sobre los elegidos, Miguel. Y yo creo que sí. Te diría que sí por estas razones, que son quizás personales, ¿no? Juan, Pedro y Santiago. Pedro llega a ser el cabeza, jefe del cuerpo apostólico, ¿no es cierto? A ti te daré las llaves, le dice Jesús luego que Pedro lo reconoce como el Mesías de Dios, el primero que lo reconoce del grupo de los 12. El primero que muere mártir, testimonio a grado de sangre, dando testimonio y poniendo la vida como aval de ese testimonio, es Santiago. Murió mártir en Jerusalén durante la persecución de Herodes. Y el último en morir de los apóstoles es Juan. Y el que recibe la revelación para dejarnos la profecía final, el Apocalipsis, Juan. Estos tres tienen una asignación muy particular, muy especial por parte del Señor, y es necesario que sean testigos de hechos que son verdaderamente centralísimos. No nos olvidemos que tanto Pedro como Santiago y Juan fueron los tres que estaban presentes durante la transfiguración del Señor en el Monte Santo. Han sido testigos de cosas fundamentales y van a ser ahora también testigos, porque a esos lleva el Señor, de la curación de la hija de Jairo. Vamos a aclarar un poquito esto de la curación. Bien, entonces va con ellos. Y estaba una mujer ahí entre la multitud. Claro, se llama la atención, Miguel, que estaba Jesús yendo a ver a la hija de Jairo, ¿sí? Sí. Pero en el medio es como que se interpusiera esta mujer que padecía de hemorragias, digamos, hija de Jairo por una parte, mujer con hemorragias que se interpone en el camino, y el regreso de Jesús a ver a la hija de Jairo. Así se hubo de armar la secuencia, de acuerdo a la narración de Marcos. Claro, y así está armada, teniendo desde ya como fundamento la fe y el autor de la fe, porque todo esto que se va a producir acá es consecuencia de la fe. Así ese es el hilo que conduce, ese es el hilo conductor de este pasaje, Miguel, la fe. Es que sin fe no se va a entender. No caigamos, Fabián, pongamos atención en esto, no caigamos en análisis puramente racionales. Por más que sean muy, muy profundos, que sean muy analíticos, muy sistemáticos, no. Tenemos que trascender el esquema, si bien se produce en el espacio-tiempo, trascender aquel conocimiento que está limitado por el espacio y el tiempo. Aquí vamos más allá. Aquí estamos por sobre el límite de la pura racionalidad. Estamos en la fe, y la fe es un don de Dios, no es un mérito humano. Mérito es creer por fe, sí, pero la fe es algo que Dios revela, que está en el secreto de Dios, sabiduría en misterio, siempre decimos, aquello que es desde el principio y que sin la instalación del principio nosotros no se llega a entender. Así que ahora está con la multitud el que viene del principio, y desde ese principio terminamos de ver durante la navegación de la otra orilla a esta, cuando calma la tormenta el Señor. Bueno, vamos a ver actos que son actos propios de aquel que por fe hace todo lo que hace en nosotros, viendo la fe en nosotros. Por eso digo que en Jairo posiblemente el Señor lo miró, lo vio, y el único que puede ver si habita fe en ese corazón que está clamando, suplicando, pidiendo, es aquel que como es autor conoce todas las cosas, viene del principio, y bueno, es el mismo principio. La palabra que era en el principio, ¿cómo no va a conocer todas las cosas desde ese principio, que es el principio de la vida, por otra parte? Y allá va entonces, seguido por los tres que elige,
Y la mujer que se le acerca, que se desprende de la multitud y que tiene un pensamiento de fe. La hemorroísa, pérdida de sangre durante 12 años. ¿Qué pensó? Si pudiera acercarme, había una multitud, claro está, y que aunque más no fuera a tocar el borde de su manto, yo quedaría curada, piensa. Qué pensamiento, ¿no? Aunque sea el borde del manto, ni siquiera dijo que me dé la mano, tocarlo a él, hablarle, no, tocar el borde de su manto. ¿Hasta dónde creía ella que llegaba el poder de Dios, la virtud de este hombre? Y es lo que hace. Y Jesús siente el toque, ahí está, otra vez. Estamos hablando siempre de otra cosa, Fabián, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Alguien la tocó? Bueno, claro, ¿quién me tocó?, dice el Señor. ¿Y qué le dicen los discípulos que van con él? La lógica humana. Pero maestro, estás rodeado por una multitud que te aprieta y preguntas quién te tocó. Pero el Señor no le hace caso. No. Yo he conocido que salió de mi virtud. Alguien me tocó. Ahí conoce el toque diferente, el toque de fe. El mismo toque que quería de María Magdalena. Vos recordás, Fabián, cuando vimos a María Magdalena que lo ve resucitado al Señor fuera del sepulcro, estando ella permaneciente junto al sepulcro. El Señor se le muestra resucitado. Ella quiere tocarlo, abrazarlo, pero ¿qué le dice Jesús? No me toques, porque aún no he ascendido a mi Dios y Padre de ustedes. El toque es por fe, Fabián, ¿eh? Sigamos entendiendo estas cosas desde el lugar espiritual al cual nos eleva aquel que por el Espíritu Santo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hijos de la vida, hijos de aquel que nos revela la vida que no tenemos. Alguien me tocó. Y bueno, salió esa fuerza que procede de Jesús. La fuerza sanadora, sí, el poder de Dios. Las cosas que Dios hace en el Hijo. Bueno, ¿y qué le dice Jesús ante la confesión de la mujer? Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. La fe la sanó. No necesitó acudir a un médico, un especialista o lo que fuera para sanar de esa enfermedad, que por otra parte sería algo imposible para el conocimiento, la sabiduría médica humana. Lo que es imposible para el hombre, pídeselo a Dios. Se lo pidió a Dios. Ya lo había intentado a lo largo de estos 12 años, gastando casi todos sus bienes. Ahí está, tal cual. Donde había visitado a gran cantidad de médicos y ninguno había logrado curarla, había logrado sanarla de sus hemorragias. Lo que es imposible para el hombre es posible para con Dios. Vamos comprobando esto, pero sigamos avanzando ahora. Vamos a la hemorragia, Miguel, era algo así como estar muerto en vida. Y era una enfermedad grave. Vos fíjate que esta mujer parece ser, conforme al relato, que hacía 12 años. Sabemos que es una edad intencionada, por supuesto, ¿no? Pero vos fíjate que es algo, así como el número 12, nos indica que es un número celestial. Por lo tanto debe ser entendido en su dimensión mayor, la dimensión espiritual. Así nos está dando a entender también que es imposible para el hombre, pero que es posible para con Dios. Y esta enfermedad que no podía curarla ningún hombre, solamente la cura el poder de Dios. El poder de Dios y la fe en nosotros, en Dios. Porque se necesita que se cierre el circuito. Aquel que puede y quiere, que es el Señor. Aquel que quiere y no puede, que es la mujer enferma, pero va al que puede y tiene confianza, fe en él. Y en esa fe se cierra el circuito del milagro y se produce la sanación. Y Jesús no se asigna en mérito, sino que lo asigna a la fe de la mujer. Tu fe te ha sanado. Sigamos confiando en el Señor. Esto es cuestión de fe. Vamos avanzando ahora. Vamos a la casa de Jairo. Bueno, pero mencionaste en diferentes ocasiones el término fe, de lo cual el Evangelio
deja constancia este texto de Marcos, y nosotros también intentaremos preguntarte algo al respecto, ¿sí? Porque no deja de ser llamativo que Jesús afirmara: vete, tu fe te ha salvado. Ahora bien, lo seguía una gran multitud, ¿sí? Vos mencionabas que compartíamos el domingo anterior la tempestad calmada. Jesús vino de reparar, de calmar una tormenta que a los suyos, que a sus discípulos le había dado un gran temor, ¿sí? Y ahora se encuentra en la otra orilla, rodeado de una gran multitud. A ver, no sé si corresponde la pregunta, pero ¿era seguido desde la fe, por la fe, o era seguido como un espectáculo, esa gran multitud que lo seguía? Seguramente en algunos, como en la mujer, había fe. Por eso en ella se muestra la acción propia de la fe. Estaba enferma y quería tocar al que podía curarla, según creía, fe. Los otros muchos seguirían por curiosidad, sí, para ser espectadores. Había muchos que habían visto y oído las cosas que hacía el Señor. Y claro, muchos lo harían por curiosidad, porque la sociedad humana siempre fue igual, Fabián, ¿eh? Hoy en día, si aparece una persona, suponete que fuera productor de los milagros que hacía Jesús, seguramente muchos opinarían de diversa forma. Pero esta mujer no, esta era la que lo seguía en serio, que verdaderamente lo seguía. Los otros lo seguían, bueno, hacían un seguimiento formal, como quien dice. Habían ellos, sí, fe, porque sabemos que Jesús fue más bien creído en la zona de la Galilea que en la zona de Jerusalén. Bueno, los que seguían, de repente se llegan a Jesús, algunos que venían de la casa de Jairo. ¿Y qué le dicen a Jairo? No, deja de molestar al maestro, tu hija ya murió. ¿Qué dice Jesús? Fíjate vos, el no temas de Jesús. En la barca que vimos nosotros el último domingo, Fabián, ¿qué había en los discípulos que iban en la barca? Temor. No teman. Sí. ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está la fe de ustedes? Claro, ¿por qué dudan, hombre de poca fe? Sí. Poca fe, claro. Allá hay poca fe, acá hay fe. Vamos viendo la diferencia. La fe que hace en la mujer, la sanación, la curación. Vamos a ver qué sigue haciendo la fe en aquellos que tienen fe y en el autor de la fe. Porque en el caso que vimos, la mujer toca el borde del manto del Señor. El Señor no la toca. ¿Significaba acercarse a la salvación, a su salvación? Y claro. ¿Fue su salvación ese tocar el manto, Miguel? Claro, por la fe que tenía. La virtud del Señor, el poder de Dios en Cristo Jesús, a través inclusive de su indumentaria, surge y sana a la mujer. El poder de Dios va mucho más allá de lo que seguimos insistiendo. Lógica, humanamente, racionalmente podemos quizá entender. Pero acá bueno, fíjate. Habría sido un momento, una escena de alto impacto, ¿sí? Sobre todo sustentada por esta narración de Marcos, donde da cuenta que justamente Jesús se dio cuenta de su fuerza, ¿sí? ¿Qué tipo de fuerza podría ser la que salió del manto de Jesús, Miguel? El poder de Dios. El poder de Dios que excede a toda posibilidad de comprensión humana, a todo poder humano. El poder humano es limitado, es de abajo, es de la tierra. El de Dios es de arriba, es del cielo, es de la plenitud, de la totalidad, de la vida. Es otra cosa, es vida. Abajo no, por eso muchas veces insistimos, vamos caminando a partir de la fe, mirando hacia adelante y hacia arriba, ya no hacia abajo, ya no miremos todo y no pongamos toda nuestra confianza excluyentemente en las cosas de la tierra. Vamos a depositar la confianza en donde está aquel que es el autor de la fe. La fe es la confianza plenísima que tenemos que tener en aquel que quiere y puede todo lo mejor, que es la vida. Y la sanación en este caso para la vida de parte de esta mujer que confía. Y ahora sigue el Señor y aquí frente
A lo que le dicen a Jairo, tu hija ha muerto, ¿qué le dice Jesús? Uy, qué lástima. No, no le dice eso. No temas, le dijo, estoy yo acá. ¿Por qué consultó a Jesús? Bueno, ahí está justificando la confianza de Jairo, Jesús. La niña no está muerta, duerme. Y claro, los que estaban ahí ya llorando, haciendo todo el propio alboroto de personas que se están lamentando, sí, por la muerte de una niña, de un ser querido, realmente lloraban y hacían como quien dice, sí, el llanto propio, ¿no es cierto?, de un velorio. Me hace acordar un poco, el otro día comentábamos en otro programa a las lloronas de Viernes Santo, ¿no?, que era una costumbre aquí en Latinoamérica. Una cosa que ahora causa risa, sin duda. Pero bueno, hasta dónde llega muchas veces la ignorancia que no tiene sustento de fe por parte de mucha gente. Bueno, acá están yo, pero no temas. ¿Y el Señor entonces qué hace? Entra a la casa. Primero expulsa a todos los que están ahí llorando. Entra acompañado por los padres, los padres de la niña. Esos dos testigos, aquellos que dieron a luz a la niña. Hija según la carne. Esta niña que duerme, que según la gente está muerta. Van a ser testigos apostólicos Juan Pedro y Santiago. Allá va el Señor. Ahí ingresa. La niña está en el lecho. Está en el lecho. ¿Está muerta? ¿Duerme? ¿Qué le dice el Señor? Niña, yo te ordeno. Levántate. La toma de la mano. Ahora el toque es del Señor. Ahora la palabra es la del principio. La misma que le va a decir, por ejemplo, a Lázaro. Levántate, sal fuera. Y la niña responde a la palabra y al toque de la mano del Señor. Se pone de pie. Estaba muerta. Dormía y la despertó el Señor. Estaba muerta y la resucitó. La puso de pie, así que muerta no estaba. Estaría dormida entonces, se despertó. Quizá de un sueño que era para muerte, como el que experimentamos muchas veces. Y echó a andar. ¿Y qué dice Jesús a renglón seguido? Ahora denle de comer. Le dice a los padres, denle de comer. O sea, la niña se levanta del lecho de muerte, del sueño que precede a la muerte. Se pone de pie, ya puede emprender el camino de la vida. Y entonces hay que darle el alimento para la vida. Ahora denle de comer. Ahí precisa ¿qué cosa? Ahí precisa el pan vivo que bajó del cielo. El pan vivo que la levantó del lecho de muerte, el pan vivo que ordena la alimentación, la santa manducación, como decían los antiguos, y ahí la niña en camino y nutrida va otra vez a la vida y a la plenitud de la vida. Si permanece en el camino por el cual el Señor ya la deja ubicada. Resucitó la hija de Jairo. Nosotros, fíjate vos, Fabián, en los evangelios siempre hablamos de 3 resurrecciones que hizo el Señor en la tierra. Recordemos, esta es una, 12 años, la hija de Jairo. 2, estaba en el lecho. 2, el hijo de la viuda de Nahum. Ya era llevado en el féretro. Ya no estaba en el lecho, Este ya iba al cementerio. Ya estaba en el cajón. Ahí se acerca el Señor también. ¿Compadecido de quién? Aquí en la hija de Jairo hay fe por intercesión de los padres. Y en el hijo de la viuda de Nahum, las lágrimas de la viuda. Lo quita de esa situación. Estaba llevado por sus amigos. Muchas veces nos conducen los amigos por un camino que no es el camino que tenemos que seguir, es el camino al cementerio. Tercer caso, ya más grave. Este ya está en el sepulcro. Está de 4 días, Lázaro. Ya pasó el tercer día, día de la resurrección. Ya está de 4.
¿Qué le pasa a Lázaro? Y huele mal ya. Olor de muerte para muerte. Ahí se acerca el Señor también. ¿Y qué dice el Señor? Sal fuera. De ahí nos saca el Señor también. Fíjate vos que son 3 niveles o etapas donde el Señor quita de la muerte, y hablamos nosotros habitualmente cuando examinamos los evangelios, las cosas que produce el Señor, de resurrección. Resucitó la hija de Jairo, resucitó el hijo de la viuda de Naúm, resucitó Lázaro. Recordemos esto, Fabián. Resucitaron, sí, fueron vistos de muchos, pero después volvieron a morir. Y entonces, no decimos que el que resucitó, nuestro Señor Jesucristo, fue declarado Hijo de Dios con poder. Y el Hijo de Dios con poder no puede morir, porque resucitó de vida y para vida. Resucitar a la vida, ¿no es cierto?, para volver a morir no te garantiza la vida y su plenitud. Vamos a hablar de resurrección, o más propiamente decir, bueno, más que resucitó, revivió, porque volvió a morir. Y acá viene algo que hay que tener en cuenta también, ¿no es cierto? Nosotros vamos camino, si hemos creído, obramos en conformidad con la fe que el Señor nos ha donado, vamos en camino a la vida y su plenitud, a la consumación de la vida, que es el galardón que Dios reserva para todos aquellos que son meritorios, para la recepción de tal galardón, y llegan al final del camino siendo dignos de estar en la presencia de la manifestación de la gloria del Señor, lo que llamamos segunda venida. Eso sería resurrección, porque ya es para vida, y para vida definitiva, donde no hay más muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni llanto. Las cosas anteriores ya pasaron, se acabaron viejos cielos y vieja tierra. Ahora son nuevos cielos, nueva tierra. Ahora está arriba el destino, no abajo. Ahora miramos hacia arriba y hacia adelante. Y cuando llegamos al final de ese camino por fe, siempre la fe, entonces la vida está garantizada, porque así lo prometió el Señor y así lo hizo. Y lo sigue haciendo, por supuesto. Bien, entonces... Muy bien, estamos escuchando, disfrutando en la presencia del señor Miguel Carreras, desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, compartiendo con su generosa semanal presencia el texto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo, 13º domingo durante el año, 27 de junio de este año 2021, cerrando el mes del Sagrado Corazón, donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. Descansa un instante el señor Miguel Carreras y trabaja en la operación técnica Silvia Patricia, y ella nos permite escuchar la música a Dumas y Mari. Aumenta, Señor, nuestra fe. Para
Reflexiones, tu fe te ha salvado, la fe vuelve a estar de manifiesto en las enseñanzas y en la vivencia que Jesús nos ha dejado. Tu fe te ha salvado, Miguel. A ver, la fe entonces, aunque no estés muy preparado, va de suyo que salva. ¿Es la fe la que salva? Digamos, porque lo dice ahora a la mujer que le tocó el manto, curada de hemorragias, después de 12 largos años de discriminación, de sufrimiento, de apartamiento, porque no podía tener contacto con nadie, nadie quería tener contacto con ella, ni acercársele, ni dejar que ella se acerque. Entonces, le va a decir: tu fe te ha salvado. Y no es a la única persona que Jesús le manifiesta lo mismo: tu fe te ha salvado. Entonces, ¿la fe salva, Miguel? Vos sabés que nos dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es un don de Dios, una donación, una dación de Dios. Procede de Dios. Y lo que procede de Dios es vida. Y la vida prevalece porque Dios hizo la vida, no hizo la muerte. Siempre caemos en un equívoco y frente a una persona que parte de este mundo, que muere en el cuerpo, pensamos que la muerte es el final de la vida. La muerte no es el final de nada, porque la muerte no existe, no la hizo Dios. No tiene un ser, no hay un ser la muerte. Hay un ser para la vida, es el ser la vida, es un ser que procede de Dios, ser suficiente, necesario, Dios. Y todos nosotros que procedemos de Dios somos seres contingentes, pero tenemos de Dios el ser. Por eso, si transitamos el camino de la fe que procede de Dios, la que salva, la que cura, la que comunica la vida, la que nos devuelve a la vida, entonces vamos a ser finalmente lo que Dios hace, ser, no estar. El estar supone tiempo, el ser supone eternidad, el ser es para siempre, como es Dios. La muerte es la negación del ser.
No es en sí un principio, como decían, ¿no?, los maniqueos. No hay dos principios, hay un solo principio, el de la vida. Bueno, y en ese principio existimos, nos movemos y somos, como diría San Pablo, ¿no es cierto? Bueno, esta mujer tuvo fe, tu fe te ha sanado. ¿Eh? Jesús no le dice, yo te sané, no, tu fe. Porque si no tuviera fe la mujer en Jesús, pasa también, y lo vemos en la misma escritura. ¿Qué pasó cuando Jesús estuvo en Nazaret? ¿Qué dice el Evangelio? Y ahí no pudo hacer muchos milagros porque no encontró fe. Por la falta de fe. Falta de fe. De ahí surge el famoso dicho, hasta el día de hoy nadie es profeta en su tierra, ¿no? Bueno, estamos hablando de la fe precisamente. Por eso es lo que tenemos que enfatizar en el curso de este domingo, que lo hacemos durante todo el año litúrgico, durante nuestra vida. Porque si no es una vida de fe, no es una vida. Empecemos por ahí. Fe es en el tiempo, ¿eh? En la eternidad ya no es necesaria la fe, porque está la vida cumplida, consumada. La fe es porque tenemos confianza en aquel autor y principio de la fe en todos nosotros, que hace todo lo que hace la fe y todo lo que hacemos en fe y por fe. Por eso todos estos casos hay que verlos desde ese lugar. Desde ese lugar están narrados. Fíjate el énfasis con que se pone el término fe, ¿no es cierto? Y lo que es para nosotros los cristianos, lo que llamamos las tres virtudes cardinales, virtudes infusas, fe, esperanza y amor, ¿no es cierto? Que sin embargo sabemos que la plenitud de la vida, cuando ya lleguemos al lugar final, ya la fe y la esperanza serán quitadas, no serán necesarias, quedará el amor y el amor permanece para siempre y nosotros en el amor. Pero vamos por fe, mientras estamos en el camino, aquí en el mundo, en esta tierra, en este tiempo. Tenemos que ir por fe. Aquí se da el caso de la mujer que tuvo fe y del padre que intercedió por la fe en la hija. La intercesión, siempre a favor, lo podemos hacer de aquellos seres que amamos y que están en peligro de muerte, como decimos vulgarmente. Y bueno, la oración, la petición, el apelar a Dios con fe. En este caso vemos que el padre Jairo, el padre de la niña, tenía fe. Mi hija se está muriendo, ve a curarla. Ahí está. Esta manifestación de la fe forma parte de este haberse arrojado a los pies de Jesús. Jairo, y al verlo, se arrojó a sus pies, ¿sí? Y la hemorroísa también se arrojó. Fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. ¿Cómo es esto de arrojársele a los pies de Jesús? Y es el gesto típico, ¿no es cierto?, de la persona que tiene fe. Se arroja a los pies del que puede. Esa postración, ese pedir y manifestarlo plenísimamente en un gesto que es realmente totalizador, el arrojarse a los pies, vos lo haces solamente frente a un ser superior, eso. Y frente a ese ser superior se arrojó la hija, la hemorroísa, y se arrojó el padre, Jairo, de la hija. Eso es un acto de fe. ¿Te das cuenta? Fíjate qué cosa, ¿no? Y cuántas cosas surgen de la enseñanza del Evangelio. Cuánta confianza tenemos que tener en aquel que es el que puede y quiere. Quiere y puede. Quiere y puede la vida, quiere y puede lo mejor. Y el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, fíjate, como acto de fe en aquellos que había elegido, se puso a los pies de los mismos y le lavó los pies. ¿Te acordás del lavatorio de pies? Limpió los pies, que fueran limpios para poder transitar el camino nuevo. Venían con los pies sucios de ese camino anterior. Ahora el acto de Jesús, que es un acto como hijo del hombre de fe en el Padre. Está limpiando a los que van a seguirlo. Limpios por la palabra, ya están. Ahí los pone en condiciones. Y todo esto es fe. Todo esto, si no es por fe, no tiene un sentido. Tiene que ser en sencillez, en humildad, finalmente en fe. Es el acto y el gesto típico que ilustra ese acto interior por parte de aquellos que verdaderamente creen en estas cosas.
Porque muchas veces decimos que creemos, nos mandamos una conferencia, una profesión de fe, de aquellas que realmente parecen de altísimo nivel teológico, pero puede que no tengamos fe, que simplemente sea un discurso, sí, preparado casi académicamente, pero la fe puede estar en la persona más humilde, como era la hemorroísa seguramente, y como tantos casos, como la viuda que en el gasofilacio del templo no tenía más que 2 monedas y puso todo lo que tenía. Tenía fe en aquel que le iba a dar la vida, aunque tuviera 2 monedas nada más, que a lo mejor no le alcanzaba ni para comprar, no sé, el alimento del día. La fe. Estamos en ese punto, Fabián, y en eso ponemos nosotros siempre el acento, porque a partir de ahí comienza la vida en serio, a partir de ahí nuestra vida, en el Señor. Bien, a ver, ¿cómo entendemos este gesto de Jesús para con la niña, para con su padre desesperado, angustiado y hasta esperanzado al mismo tiempo? La levantó, la revivió, la resucitó a la hija de Jairo. ¿Cuál se acerca más a lo acontecido? Hablamos de levantarse porque se quedó más dormida que lo habitual, hablamos de revivir, hablamos de resucitar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este episodio con la hija de Jairo y Jesús, Miguel? Sí, yo diría, hablamos de revivir, ¿no es cierto? La hija de... Podríamos tomar esta comparación, esta ilustración, fíjate. Tú que duermes, despierta y te iluminará Cristo. Tú que duermes, despierta. En el Salmo del próximo domingo, Fabián, el que leemos el próximo domingo, se menciona el verbo revivir, ¿no? Y tomamos este término porque recordamos una vez más lo que dijimos en esta consideración del día de hoy, Fabián. Vivió, sí, y volvió a vivir, pero la misma vida, la vida histórica, no la eterna. La resurrección final, resurrección, es para la eternidad, Porque cuando hablamos, por ejemplo, de resurrección en el plano resurrección espiritual, la resurrección del alma, sí, es porque comenzamos, y sacramentalmente lo vemos en el bautismo, claro está, comenzamos una vida nueva, opuesta a la que venimos desarrollando conforme al mandato de carne y sangre caída que recibimos de Adán. Entonces, esa vida que desarrollamos en este mundo, todavía en este cuerpo mortal, y en este tiempo, es la que nos habrá de justificar o no la presencia final ante el Señor. Todos seremos juzgados conforme a lo que habemos hecho por medio de este cuerpo. Pero todavía viene un juicio. Pero una vez que ese juicio ha sido favorable, entonces ya la vida, no la misma vida histórica, la vida que es eterna, no en el tiempo, a la manera del tiempo, a la manera de la eternidad, de la plenitud, de la totalidad, de la gloria, de la plenitud de la luz. Cuando viene la plenitud de la luz uno no puede permanecer dormido. La luz misma te despierta. Entonces, acá hablamos en este caso, sí, los 3 volvieron a morir. No se nos dice mucho del hijo de la viuda de Nahum, pero sí de Lázaro, fíjate que estaba con el Señor, es un tema para hablar también ese, ¿no? Y en el caso de esta niña, levántate, el toque del Señor, la mano del Señor. Bueno, ahí se levantó, se puso de pie, comenzó a caminar y podía comer. Son los típicos ejemplos que siempre ponemos y que es precisamente el itinerario de la persona que ha sido renovada en el espíritu y que desarrolla una vida nueva, aún estando en este mundo, vida de fe. Estamos hablando de fe, ¿no es cierto? Entonces las cosas que hacíamos antes, que no eran para la vida, ni estaban en conformidad con la voluntad de Dios, que era la justicia, ya no las hacemos más. Ahora hacemos otras cosas. Bueno, ahora afuera la envidia, afuera la soberbia, afuera la avaricia, afuera todo aquello que nos aleja de Dios.
Y ¿qué aparece ahora? El amor, la misericordia, la mansedumbre, todo aquello que definimos, que creo que el otro día, ¿te acordás, Fabián? Leímos en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Vida en el amor, vida verdadera, la vida que agrada a Dios, la vida que es por fe. La que tenemos que vivir nosotros en la final resurrección, ya no por fe, será quitada la fe, pero ya en nosotros estará, como quien dice, consumada la construcción a partir de las obras de la fe. Mientras estamos en este cuerpo y en este mundo, del nuevo cuerpo, que es el cuerpo espiritual. Es un cuerpo de poder, un cuerpo de gloria, un cuerpo de honra, un cuerpo espiritual. Ahora sembramos este cuerpo, ahora sembramos en debilidad, ahora sembramos en corrupción, corruptibles. Después vamos a levantar incorruptibles. Esa será la final resurrección. Claro, con relación a esto que vos mencionás, me parece muy interesante o muy pertinente, Miguel, cerca de nuestra despedida, compartir justo el breve texto, pero tan breve como el cuente, que forma parte de la liturgia de este próximo domingo, en el libro de la sabiduría, en su capítulo 1, versículos 13 al 15, y capítulo 2, versículos 23 al 24. Porque Dios no ha hecho la muerte ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas ningún veneno mortal. Y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio, entró la muerte en el mundo, y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Yo creo que, fíjate, Fabián, estaría de más las palabras que yo pueda pronunciar. Este texto del libro de la sabiduría, aclaremos, el libro de la sabiduría es un libro llamado deuterocanónico. Tiene la misma garantía espiritual de toda la escritura del Antiguo Testamento. Pertenece al Antiguo Testamento. Bueno, y este libro, acá me parece hermoso el texto y absolutamente contundente. Dios no hizo la muerte. La muerte no pertenece a los que viven la vida de la fe. La muerte, ¿quién es el que la instala? ¿Quién es el que instala la negación de la vida cuando niega a Dios y niega la posibilidad de que el hombre pueda en su naturaleza humana verdaderamente adorar a Dios? Y el que se opone, el diablo. ¿Eso quiere decir diablo? Diablo, Satán, adversario, opositor. ¿Opositor y adversario de qué? De la vida y del autor de la vida. Miente, padre de la mentira. Bueno, por ese lado, muerte. ¿Pero la hizo Dios? No. Dios nos hizo para vivir. Y si hacemos aquello que Dios nos dice y que Él mismo hace en nosotros, testimonio del Espíritu Santo, el poder de Dios en nosotros mismos, entonces cumplimos acabadamente con aquello que el Señor hace. Amamos. Nos amamos los unos a los otros. Ahí está la vida. Y ahí tenemos que quedarnos y permanecer en ese amor que será llevado a su excelsitud, a su perfección final, en la plenitud también y consumación de la vida, en todos aquellos que son meritorios delante de Dios, para ser participados de esto que llamamos reino de la vida, reino de los cielos, Como se dice cuando éramos chicos, si te portás bien vas a ir al cielo. Claro, ir al cielo, ir a los cielos de los cielos, a donde ascendió el Señor. ¿Pero qué significa que ascendió? Que primero descendió, claro. Y así hacemos nosotros también. Nos bajamos de este pedestal errado en el que creemos estar, y esto se aplica, Fabián, a toda criatura que es jactanciosa, orgullosa, que busca al estilo hipócrita de los fariseos del tiempo de Jesús, ser alabado, aplaudido,
clasificado como superior, ocupar los primeros lugares, en los banquetes, en las sinagogas, toda esa estupidez humana, esa tontería, esa teatralización de un personaje que deja de ser persona para convertirse en tal cosa, es lo que nos llega precisamente a alejarnos de lo que Dios hace. Dios nos hace personas. La persona tiene un nombre y el nombre es lo que es persona y lo que hace la persona. Y si hacemos como el Señor nos dice, entonces recuperamos el carácter de personas, imagen y semejanza de Dios, que no es algo abstracto, que es una persona. Bueno. Muy bien. Miguel, cada encuentro contigo, con Silvia Patricia, es un reencuentro. En cada encuentro, desde Radio Fe Latina, decimos más o menos lo mismo, a veces por limitación, a veces porque la radio es repetición. Un gusto realmente haber compartido este nuevo encuentro desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, contigo, con Silvia Patricia. Que tengan una hermosa semana, bendecidas en el Sagrado Corazón de Jesús, en este mes dedicado a Él, al Sagrado Corazón, y junto con nuestros hermanos y hermanas oyentes de todas partes del planeta, gracias a la bondad tecnológica de la web, Dios mediante, en 7 días nos reencontraremos aquí, Miguel, aquí Silvia Patricia, aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Que el Señor les bendiga, Miguel los siga bendiciendo. Hasta la próxima. Un gusto enorme y ojalá que dentro de 7 días, seguramente, al encontrarnos, volvamos a decir un gusto volver a encontrarnos, Miguel. Y es un gusto renovado, Fabián. Fíjate que lo vamos comprobando a través de el tiempo que hemos estado, ya más o menos son unas cuantas semanas que vamos considerando. Esperamos, Dios mediante, hacerlo durante el curso de todo el año y todo el tiempo que el Señor disponga. Estamos siempre a disposición del Señor, de la vida. Así que, Fabián, igualmente para vos, tu familia y para toda la audiencia, el saludo de nuestra parte y bendiciones por parte de Dios y saludos ahora por parte de Patricia, que se despide. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.